nosotros el señor Facundo Manes, legislador nacional y candidato a... Buen día. Hola, un placer estar acá. Me gusta mucho tu energía, así que estoy Bueno, muchas gracias. Y tengo que mandarle un saludo a mi personal trainer Toco, que está en todo el gimnasio viéndote y escuchándote. Están todas las minas enloquecidas con Manes. Algo generas en la mujer. Ahora vamos a hablar de eso también. Interesante. En serio, para mí la porque mujer... no soy muy agraciado. No, pero bueno, pero viste que la seducción en todos los órdenes de la vida a veces no tiene nada que ver con lo físico. Una persona es seductora porque tiene algo innato y eso se ve que es tuyo, Facundo. Escúchame, bueno, primero saludo a todo el gimnasio, a todas las chicas del gimnasio, a Toco, que es la personal trainer. Concentrate un minuto en empatía, después seguir con el gimnasio. Bueno, empatía, a ver, movimiento político, ¿qué es empatía? Es algo que necesitamos los argentinos desesperadamente, porque no nos reconocemos al otro. O sea, hay una mitad que no reconoce a la otra mitad y viceversa. Cuando gobierna una mitad no reconoce a la otra. Y los países que se desarrollan, yo aspiro a que Argentina se desarrolle algún día, o por lo menos encare el desarrollo, reconocen al otro, más allá de las diferencias, entienden que tiene que haber políticas de Estado, que tiene que haber confianza, que tiene que haber productividad. Ese es el verdadero problema económico de la Argentina. Todo el mundo habla del dólar, de la inflación, de que no llegamos a fin de mes. Bueno, esos son síntomas de una economía enferma. Y el problema real económico argentino es la falta de confianza, la falta de política de Estado, y eso se requiere entender que estamos en el mismo barco, que más allá de las diferencias, y que nuestras diferencias son menores frente al desafío de tener una nación. Hoy en la Argentina no tenemos una nación, no tenemos un proyecto de país, tenemos proyectos sectoriales. Y bueno, empatía es la habilidad que nos puede permitir fusionarnos millones de voces con un propósito común, y si hacemos eso, yo sé que mucha gente se siente huérfana o que no cree en nada, que está resignada, apática, triste, pero si nos juntamos millones de voces como lo hicimos en el 83 con la democracia, hoy pidiendo desarrollo y prosperidad, eso es imparable. Así que la empatía es el mecanismo que tenemos los seres humanos para fusionarnos más allá de las diferencias. ¿Y el sentido de cohesión, de juntar eso, es un hombre? No. ¿Es un mensaje? Es de abajo para arriba. Yo creo que la sociedad ya hizo un clic con la dirigencia. Vos fíjate que en los 80 las dictaduras militares interrumpían los ciclos democráticos y mucha gente se había habituado a eso, mucha gente luchaba contra eso, pero mucha gente se había habituado. ¿Qué fue lo que rompió eso? Fue Malvinas. La tragedia de Malvinas aceleró la fractura entre los militares interrumpiendo los ciclos democráticos y la sociedad, porque si no, la dictadura argentina hubiese sido más tiempo, como siguió en Paraguay con Stroessner, como siguió en Chile, como siguió en Brasil. Ahí empieza la grieta, decís vos. No, pero ahí hubo venía un sistema decadente, que eran los militares en el gobierno, inaceptable, pero hubo un hecho que fue Malvinas, que aceleró la fractura entre la sociedad y los militares en el gobierno. O la pandemia, nosotros ahora tenemos 40 años desde la democracia que no tenemos prosperidad. Tenemos democracia, resolvemos los problemas políticos, económicos y sociales sin violencia, pero no tenemos prosperidad. La democracia no nos dio futuro, no nos dio prosperidad, no nos educó, no nos alimentó, no nos dio salud. Eso quizás hubiese seguido un tiempo más sin la pandemia. La pandemia, como lo fue Malvinas, es un catalizador. Y yo creo que hay una gran fractura de la sociedad hoy que hizo un clic. La sociedad hoy quiere un país moderno, un país que encare el futuro, que resuelva la inflación, que resuelva la economía, que resuelva la seguridad, que los chicos no se vayan. Y la política la verdad que la veo desconectada de eso. Yo creo que hay una gran fractura de la sociedad. Por eso el cambio tiene que venir de abajo para arriba. No creo que el cambio que necesita la Argentina lo pueda venir de arriba para abajo. Yo creo que por eso es muy importante convocarnos en las plazas de toda la Argentina, cada vez ser más, y exigir de abajo para arriba el cambio que la élite no va a hacer. Revolución del conocimiento materializado es creación de universidades. Más riqueza. Argentina podría, hoy tenemos 48 millones. Que saques la mano de la cara porque no se te ve, dice. Hoy tenemos 48 millones de habitantes y exportamos 80.000, 90.000 millones de dólares. Nosotros en 10 años, con 50 millones, no mucho más de habitantes, podríamos exportar, si hacemos una revolución del conocimiento, agregándole tecnología a la materia prima que extraemos, agregándole valor a la materia prima, haciendo una economía que no tenga que ver con la materia prima, basada en la ciencia, la innovación, en la tecnología, en la educación, podríamos exportar el doble.
60.000 o 170.000 millones de dólares. Seríamos el doble de rico con casi la misma población. Sí. Eso es la revolución del conocimiento. Entender que la economía del siglo XXI no tiene tanto que ver con las materias primas, sino con la capacidad de los ciudadanos de generar cosas con esas materias primas. Porque de hecho el significado de revolución implica un cambio profundo. Exacto. Eso no podemos emparchar más. Esto no se soluciona con una ley. La decadencia argentina... Tenemos una decadencia de décadas. Vos fíjate que en el 75 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos la mitad de la población de pobres. Yo tengo 53 años, 22 los viví en contracción económica. Tenemos, antes de la pandemia, ahora de ser peor, un ingreso per cápita parecido, 10% más del 74, 50 años perdido económicamente. La educación argentina hace unas décadas era la mejor de América Latina, hoy estamos al fondo de la tabla. O sea, esta decadencia no la soluciona una ley, un parche, es una revolución que necesitamos. Y es una revolución del conocimiento que implica nutrir a los chicos, educación de prioridad, la educación que es la economía del siglo XXI, más ciencia, más tecnología vinculado al sector productivo para despertar más valor agregado, instituciones fuertes, transparentes, una geopolítica adecuada. Es una revolución lo que proponemos, no un parche. Ahora, desde que yo soy una niña, hace poco tiempo, yo digo que todo el mundo te dice que la educación es lo único que va a cambiar la cosa. Pero a alguien no le conviene un país educado. Siempre estamos hablando de educación. Esto no pasaría si el pueblo sería más culto. Esto no pasaría si hubiera más educación. ¿Por qué no hay más educación? ¿Cómo si no podemos lograr un cambio en educación, podemos lograr un cambio en revolución? Bueno, porque... ¿Cómo revolucionamos eso? Bueno, los líderes están para eso. Las palabras cambian el mundo. Cuando Martin Luther King dijo... Espero que mis hijos no sean juzgados por el color de la piel, sino por el temperamento. Esas palabras, aunque a él les costaron la vida y bueno, cambió Estados Unidos. Sí. Kennedy, en un momento, el presidente Kennedy, les dijo a los estadounidenses, vamos a poner un hombre en la luna. Y en ese momento no había ninguna evidencia que se podía poner un nombre en la luna. Sin embargo, las palabras de ambiciosas de Kennedy hicieron que las universidades, que los laboratorios, que la industria militar genere tecnología para llegar a la luna. Y no solo llegaron a la luna, sino que cambiaron la economía tecnológica de los últimos años. O sea, primero, para hacer una revolución, un cambio de contexto, necesitamos liderazgos que ejemplifiquen. El cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva, y la sociedad hoy no cree en nada. Vos fíjate, cuando yo era chico, nadie me decía, pero yo entendía implícitamente que si estudiaba, trabajaba y era honesto me iba a ir bien. Y así fue. Ese país no existe más. Hoy los chicos, ¿sabes qué piensan? Que la plata en Argentina se hace siendo político, siendo narcotraficante y siendo futbolista. O sea, es un cambio cultural el que planteamos. Y bueno, está en los liderazgos tratar de impulsar un cambio cultural. Sin un cambio ético, moral, cultural, no va a haber un cambio institucional, y sin instituciones fuertes la economía va a ser débil. Es un cambio cultural, ¿no? Argentina no se soluciona con una medida, con un parche, con una nueva presidenta o presidente que haga algo menor. Es una revolución cultural que nos involucra a todos nosotros. Sin queremos, en los 80 dijimos, bueno, dejamos atrás la dictadura, la violencia y vamos a la democracia, a la paz, a la vida. Hoy tenemos el mismo dilema. Dejamos atrás la decadencia y vamos al progreso, a la modernidad. O seguimos en la decadencia. Podemos seguir administrando pobreza. Podemos seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Pero yo no quiero eso. Yo no me resigno a que mi país esté cada vez peor. ¿Y qué va recogiendo en toda esta recorrida? Primero, ayer lo escuchamos hablar muy bien del hospital de campaña. Sí, el hospital de campaña es un ejemplo que hizo Corrientes, que fue algo único en Argentina, y la verdad que fue una estrategia muy, muy inteligente, que salvó muchas vidas, que descongestionó el sistema de salud, la verdad muy bueno. Yo no sé si vos sabés de eso, de que, bueno, los correntinos, a mí me da mucho orgullo el hospital de campaña, pero ¿sabés qué me da más orgullo? La medicina acá es buena, ¿eh? La medicina, sí, no, que vos sabés que había gente de dinero, de muy buena posición económica, que llamaba para que le den un lugar especial en el campaña, con una cama especial en un lugar especial, y el gobierno dijo no, todos iguales,
las mismas camas para todos. Y el servicio era igual de bueno para cualquiera. Y el servicio era igual, el mismo kinesiólogo para el que tenía mucho que para el que era un marginal o que vivía allá sin las vacunas y nada de esto. Eso me pareció... Sí, no, a mí me... subsanar esto, ¿viste? Porque en la grieta también aparecen las grandes diferencias sociales y todo eso. Totalmente, acá hay varias grietas. Hay una grieta, primero, moral. Hay algunos que se hacen rico ilegalmente y después uno los ve, los cócteles. No hay sanción en la Argentina a la corrupción. Sí. No hay sanción ni de las leyes, que son una sugerencia en este país, ni tampoco social. Hay una grieta entre los que no llegan a la noche con un pan para los hijos y los que llegamos. Hay una grieta ideológica. Sí. Bueno, los argentinos tenemos que entender que más allá de todas estas diferencias, necesitamos algo que nos una, que es un destino común. Hemos perdido el sentido de nación. ¿Qué es el sentido de nación? Si un chico en el conurbano bonaerense no puede comer, debe ser nuestro hijo. Si un jubilado en Misiones no llega para comprar las medicación, debe ser nuestro abuelo o nuestro padre. Y si una persona no trabaja o no puede trabajar en Tucumán, debe ser nuestro hermano. Acá es en sábese quien pueda. Argentina es un Titanic que viene cayendo hace años y cada sector tira para su lado. Tenemos que volver a reconstruir un sentido de estar en el mismo barco. ¿Se puede? Sí, Argentina tiene una enorme potencialidad. En el mundo que estamos viviendo y en el mundo que viene, Argentina produce lo que el mundo necesita, alimentos, produce energía. Litio. El problema, el litio, el problema es que depende de nosotros. Si nosotros no somos capaces de generar política de Estado, confianza y mayor productividad, es por culpa nuestra, no porque el mundo no nos está esperando para comprar nuestros productos. ¿Y cómo es para usted esto de... digamos, siendo un hombre académico, cómo es relacionarse con la política, con la astucia, con las mañas? Muy buena pregunta, porque yo vengo de la ciencia, donde cuando uno hace un experimento o quiere hacer un experimento, primero que revisa lo que se hizo antes. Aunque lo haya hecho el adversario, si no fue bueno, lo toma en cuenta. O sea, claro. si yo quiero investigar cómo funciona el lóbulo frontal y leo en todo lo que se hizo antes, y si algún experimento muy bueno lo hizo una universidad que compite conmigo, lo tengo que tomar en cuenta. Y aunque un amigo mío haya hecho una publicación que no es buena, la tengo que ignorar, por más que sea amigo mío. Después trabajamos en equipo los científicos. Después nos exponemos a las críticas. Y la política es todo lo contrario. Bueno. Es toda especulación. A veces en la Cámara me siento un poco intoxicado por una energía que yo no estaba acostumbrado a. Cuando uno se reúne con científicos o con médicos, nos unimos con un motivo que es sanar al paciente, curar, ayudar. Y a Veces la política estás con 10 personas que... ¿Le puedo pedir un ejemplo? Muchos te quieren que te vaya mal. Claro. No, pero ¿Tiene una situación puntual? Sí, que yo veo, no en personas, pero veo muchas discusiones para el poder, para llegar al poder y para mantenerse, pero no para solucionar los problemas de los argentinos. Fondo. Por ejemplo, te doy un ejemplo de cómo grafico este problema yo. La sociedad argentina es una familia que está en la sala de espera de un hospital, esperando que los médicos atiendan al familiar, que es la Argentina, que está grave, en terapia intensiva. Y los médicos son los dirigentes que tenemos que solucionar el problema del paciente. Y un día los familiares que están en la sala de espera se enteran que los médicos, en vez de preocuparse por el paciente, se pelean entre ellos por el guardapolvo más lindo, por la cochera más linda, por la oficina más linda. O sea, yo veo a veces que los médicos, que la política está interesado más en sobrevivir que en solucionar los problemas de la Argentina. Bien. Bueno, sí, ya le pregunto. ¿No van a haber más libros? Sí. Este año sacamos un libro ahora en unos meses. Se llama Decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del progreso argentino, del desarrollo argentino, y están los libros también. Ahora el año pasado sacamos Ser Humanos, que es un libro muy lindo, para mí uno de los más lindos que escribimos con Mateo Niro, porque después de la pandemia, para mí se sale buscando la fuerza interior en uno mismo. Así salió la sociedad luego del Renacimiento. Luego de la peste negra. La peste negra mató a 1/3 de la población mundial, entre 1347 y 1353. Y luego se salió con el Renacimiento, que fue un movimiento buscando el poder interno. Y yo creo que ahora salimos, después de la pandemia, buscando el poder
interior. Por eso hay tanta gente interesada en cómo funciona la mente, en cómo tener bienestar, que no pasa muchas veces por lo material, después de cierto nivel básico, ni pasa por el estatus social, pasa por cosas mucho más simples, y la sociedad está viviendo eso. Yo creo que hay una búsqueda del interior que nos puede sacar adelante. ¿Pasos? ¿Estás de acuerdo con las pasos? Estoy de acuerdo con las pasos, estoy en contra de sacarlas. Me parece horrible y un error que cambien las reglas de juegos. Ya estamos casi en un año electoral, y es parte del problema argentino, que se cambian siempre las reglas del juego. Eso pasa en la economía, los inversores no quieren invertir, es parte de la viveza criolla con la cual no creo. Ajá. Y, por ejemplo, entre el PRO y la Unión Cívica Radical, ¿quién va a ser el candidato? ¿Van a ser ustedes? Yo creo que la Unión Cívica Radical va a liderar este proceso de la coalición, y es necesario para el país que lo haga. ¿Por qué? Porque el PRO gobernó en los últimos años, de 2015 al 19. Y ustedes lo siguieron. Y nosotros, con la ética de responsabilidad, lo acompañamos sin ser un gobierno de coalición. El mismo Macri dijo, este es un proyecto de coalición electoral, pero no coalición de gobierno. Y no le fue bien a Cambiemos, de hecho se perdió la elección del 19. Este gobierno es un desastre, pero hay un recuerdo, sobre todo en el conurbano bonaerense, de negativo hacia la figura del expresidente, con mucha negatividad. Y yo creo que el PRO tiene que esperar un tiempo para recuperar eso. Los radicales hace 20 años que no gobernamos y ya pagamos nuestras culpas. Y yo creo que el radicalismo está en una posición que no está en los extremos y puede convocar una mayoría social. A los radicales nos pueden votar sectores de Cambiemos, del peronismo, de gente que está desencantada con el gobierno actual. Sí. Creo que el radicalismo tiene un rol hoy de recomponer una nueva mayoría, como lo hizo en el 83. ¿Y la Unión Cívica Radical está unida? Perdón, ya voy a decir. ¿La Unión Cívica Radical está unida? Bueno, yo creo que estamos trabajando para eso. Trabajando para eso. El gobernador Valdés es una figura clave, es uno de los principales dirigentes de la UCR, y yo lo veo trabajando. Todos estamos trabajando para que la Unión Cívica Radical esté unida, y proponiendo un liderazgo que arrastre al resto de la coalición y amplíe la coalición, porque con lo mismo no vamos a ganar si perdimos en el 19. Tenemos que ampliar la coalición en términos electorales. Sí. Bueno, y justamente ese liderazgo puede estar encabezado por Facundo Manes. Yo voy a ser parte de ese proceso colectivo hasta el final, voy a estar acá hasta el final. El partido tiene mecanismos internos. Es un partido centenario que sobrevivió 2 guerras mundiales y 2 pandemias, y tiene mecanismos internos para elegir la persona que lo lidera. Yo voy a estar hasta el final, pero voy a acompañar un proceso colectivo. Me siento parte de un proceso colectivo, pero estoy hasta el final. Mirá qué bárbaro. ¿Y qué te une a Valdés? Muchas cosas. Primero, que aprendo de él. Me aprendo de su experiencia política, de su gestión. Me gusta su personalidad. Me gusta... respeto toda su trayectoria. Yo siempre le digo que estoy en el partido porque él y otros como él mantuvieron la llama viva en épocas muy adversas para la Unión Cívica Radical. Sí. Ahora hay un renacimiento del radicalismo, sí, y yo soy consciente que soy parte de un radicalismo que renació, pero porque otros antes han mantenido la llama viva. Uno de ellos fue Gustavo. Así que muchas cosas. Yo creo que Gustavo tiene que tener un rol fundamental en el gobierno que viene. Es una de las personas claves de la Argentina para pensar esto que estamos hablando, un proyecto colectivo que nos saque de la decadencia y nos lleve al desarrollo. ¿En algún momento hablaron con Valdés de alguna fórmula? Por ejemplo, Valdés Manes, Manes Valdés. ¿Hablaron de fórmulas, de todas estas cosas con Gustavo? Mira, no, la verdad que no hablamos de... Me encantaría que Gustavo encabece una fórmula, me encantaría. Para mí Gustavo es uno de los presidenciables que tiene la Argentina. Él por ahí no lo quiere. Por lo menos tiene imagen muy no, alta. Y es presidenciable, tiene experiencia de gestión, tiene un manejo exitoso de una provincia importantísima como es Corrientes. Hace poco el expresidente Eduardo Duhalde también lo postuló como candidato. Es un presidenciable, Gustavo, depende de él. Y la verdad que sería una figura extraordinaria para la UCR. La UCR tiene varios candidatos a presidentes, y uno de ellos es Gustavo. Pero quizás él nunca lo manifestó, pero claramente para nosotros es un presidenciable. Perdóneme, es un poco desordenado, pero más atrás trajo la frase de las palabras cambian al mundo. Sí. Y quiero preguntarle sobre la discursiva política que hay hoy, un tanto virulenta. Si es que usted considera habría que bajar un poco el tono.
Y sí, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Vos tenés a los fanáticos de Trump que no creen que Biden sea un presidente electo. Ellos realmente creen que Biden robó las elecciones. Sí. Y están armados, porque comprar armas es legal en Estados Unidos. O sea, esos fanáticos están armados. Imagínate si pierden la elección ahora legalmente en la de medio término. Puede pasar cualquier cosa. O sea, el fanatismo y el cultivo del fanatismo puede llevar a tensionar incluso el sistema democrático. Así que por eso tenemos una responsabilidad enorme. Porque a veces ¿por qué se hace esto? Porque los seres humanos somos tribales. En miles de años de evolución, nosotros necesitamos vivir en tribus, porque vivir en tribus nos hacía tener más alimentos y nos protegía de la amenaza. Uh-huh. Entonces, nosotros privilegiamos vivir en tribus antes que la verdad. No importa la verdad, lo más importante es vivir en tribus y con las creencias de uno. Pero esto puede complicar los sistemas democráticos. Por eso, muchas veces los fanáticos no cambian y por eso los fanáticos no permiten pensar un país. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Acá en la Argentina estamos sufriendo dos minorías intensas que no nos dejan pensar un país. Nos impiden, nos bloquean la idea de desarrollarnos y de pensar un país. Por eso realmente tenemos que superar a la grieta. La grieta nos embrutece, nos atrasa y solo le conviene a los que quieren ganar elecciones, porque ganar elecciones con la grieta es más fácil. Yo estaría acá ahora dándole palos a un lado y por ahí el rating aumentaría. Cuando los consultores políticos apuestan a la grieta, a la polarización, se puede ganar elecciones porque se apela al tribalismo. Ahora después no se puede manejar un país. O sea, ganar elecciones a veces no es sinónimo de poder reconstruir una nación. ¿Y qué lugar le da en ese sentido a la mediatización? Es parte del problema también, porque los medios en Argentina, sobre todo los medios nacionales, son los que también inducen a muchas veces. Uno a veces va a hablar con periodistas que tiene que básicamente confirmar lo que ellos piensan. Claro. Yo no lo hago, pero te inducen a pensar lo que ellos a afirmar, a decir sí a lo que ellos piensan. Hacen una editorial de la pregunta. Yo por ahí veo que con la editorial, como te van diciendo, ya te van llevando a que vos le digas. Exactamente. Eso no es periodismo. Ahora te pregunto. Eso no es periodismo. No. ¿Qué es periodismo? Y el periodismo es preguntar. Nosotros estamos para preguntar y vos estás para responderle. No a nosotros, sino que lo tuyo sirva para que la gente lo reciba. ¿Por qué las mujeres? Yo te decía fuera de micrófono, generás una reacción en mujeres de todas las edades, pues no estoy hablando de una reacción en mujeres, porque usás esa palabra que se puso de moda no hace mucho tiempo, la empatía, y eso le genera algo. La mujer es mucho más perceptiva y mucho más sensible que lo que puede ser un hombre, aunque los hombres están realmente cambiando en todo esto, pero la verdad es que eso genera que ayer había todo un tema con las mujeres en la Plaza Cabral que a mí me sorprendió gratamente, porque veo que participan, que entienden, que cambian, y de golpe a mí eso me parece muy interesante. Yo creo que el futuro de la Argentina depende de las mujeres y los jóvenes. Nosotros en Argentina tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. No es fácil ser joven acá. No los representa la política, ni creen en la educación como motor del desarrollo, ni creen en las instituciones. Pero yo creo que los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están y tienen que luchar. Cuando los jóvenes lucharon en la historia de la humanidad, pasaron cosas inimaginables. Así que el futuro de la Argentina tiene que ver con las mujeres y con los jóvenes. Es complicado porque cuando el mensaje viene por el lado de la radicalización, ante el desencanto de los jóvenes, digamos, tampoco es bueno. No, pero los jóvenes argentinos no están totalmente radicalizados. Hay algunos, pero la mayoría de los jóvenes que yo veo en el país quieren laburar, quieren estudiar, quieren quedarse en Argentina, quieren un país mejor. Yo confío mucho en los jóvenes. Es más, no confío tanto en los adultos porque mirá el desastre que dejamos. Mitad del país pobre, la educación por el piso. Así que me parece que es tiempo de que los jóvenes tomen también el mando. Es muy difícil subsanar esta grieta de esta sociedad que está muy dividida. El otro día contábamos que le golpearon a una funcionaria del PJ al frente de todos. Ya al llegar al punto de la violencia, del improperio, de gritarse en la calle y todo esto,
¿Qué opinas de eso? ¿Estamos lejos de subsanar esto y de tener un clima más... Bueno, el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Yo creo que la mayoría de la sociedad, hay una mayoría silenciosa que no está en la grieta. Yo creo que ahí son minorías intensas. Estamos atrapados entre minorías. ¿Pero hay que trabajar en la grieta para que no haya más? Yo, mi estrategia, muchas veces me pregunto y me pregunté, tuve mucha reflexión sobre cómo salir, es que la pregunta que vos me hiciste. Se sale con empatía, o sea, reconociendo al otro. ¿Qué es la empatía? La empatía es la habilidad de nuestro cerebro para entender que el otro puede tener diferentes creencias. Claro. Y que por ahí tiene razón. Parece fácil, pero es muy difícil. No es fácil, claro. Bueno, no es y fácil. eso es una empatía cognitiva. La empatía emocional es sentir lo que siente el otro. Se sale con empatía reconociendo al otro, o sea, entendiendo que las diferencias que tenemos son menores frente al desafío que tenemos, que es reconstruir una nación. Ahora, no hay medio. Si vos sos de River y yo soy de Boca, no hay medio. Lo único que nos puede unir es la selección argentina. Por eso tenemos que, como la democracia fue algo que nos unió, porque nadie dejó de ser peronista, ni conservador, ni socialista, ni radical, pero todos nos sentimos parte del proceso democrático. Hoy tenemos que sentirnos parte de que la Argentina entre al futuro, al siglo XXI, al desarrollo, a la modernidad, a la revolución del conocimiento. Se sale con empatía y con un proyecto o paradigma superador. Pero si no, no se sale de esto. Por eso estamos trabajando desde abajo para arriba, porque a veces los dirigentes o los medios nacionales están atrapados en esta lógica. Y yo creo que la mayoría de la sociedad no está con la grieta. De hecho, fíjate lo que pasó en Chile hace unos días. El gobierno hizo campaña para aceptar la Constitución, la reforma, y una mayoría silenciosa votó que no. Hay mayorías silenciosas que se van a expresar. Yo creo que el año que viene la gente va a votar lo nuevo frente a lo viejo, y va a votar a favor, no en contra. Venimos votando en contra para que no gane alguien hace mucho tiempo en la Argentina. Creo que el año que viene vamos a votar a favor de algo y lo nuevo frente a lo viejo. Así que hay una gran oportunidad de cambio. Le pregunto por el proyecto que se está tratando hoy en el Congreso, que se va a tratar hoy en el Congreso, referido a la justicia y este cambio en la Corte. Primero se va a tratar en el Senado y posteriormente, bueno, si es que consigue media sanción, se va a discutir en diputados. Sí. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Bueno, el kirchnerismo, cuando está acorralado, cuando está perdiendo, cuando está con miedo, se vuelve más brutal. Y esto es lo que vimos en la historia del kirchnerismo en Santa Cruz, lo que intentó hacer cuando Cristina quería ir por todo, cuando ganó con el 54% de los votos quería ir por todos. Así que me parece que es un nuevo atento del kirchnerismo para avanzar sobre las instituciones democráticas, y vamos a estar en contra. ¿Qué rol crees que cumple la prensa en todo esto de la grieta? Y un rol importante, porque como dije, da más rating la grieta. Las peleas dan más rating que alguien con sentido común hablando de pacificación. Así que el periodismo, sobre todo el periodismo nacional, está muy... terrible, ¿no? Sí, yo creo, no sé cómo lo... Canales enteros. Yo a veces digo, no voy a ver televisión nacional porque me intoxico. Llego a mi casa feliz después de un día de trabajo. Si prendo la televisión me amargo. Y es una realidad que no tiene que ver con millones de argentinos que quieren trabajo, que quieren prosperidad, que quieren que los chicos no se vayan del país. Y en vez de pensar un país, la grieta nos impide pensar un país. El fanatismo y la grieta nos impide pensar. Sí, es cierto. Terrible. Me pidió Chipa una pregunta. Vamos a hacer una futurología. Man es presidente de los argentinos. Pasó las PASO, ganó, cabeza de lista, ¿cuál sería en esta que vos decís que nosotros, que los argentinos también perdimos la capacidad de soñar? ¿Cuál es tu sueño, tus primeras medidas? Yo creo que el próximo presidente o la próxima presidenta ¿Qué puede ser? Debe, claramente tiene que ceder. Acá nadie cede. Acá uno llega al poder y se cierra. Necesitamos menos políticos y más estadistas. Estadistas son los que ceden para el bien común, para largo plazo. Acá... ¿Hay alguno? Bueno, tenemos que apostar, porque los estadistas son los que cambian las naciones. Acá a veces, repito, tuvimos proyectos narcisistas, personalistas, autobiográficos, todo basado en una persona.
sumado a instituciones débiles, es un cóctel muy peligroso. No es solo un dejo del peronismo, también es algo del radicalismo esto, sí. Los otros partidos políticos. Y también Macri se cerró mucho. Macri se cerró. Macri en el 2017 podría haber, cuando ganó la medio término, que fue una elección muy importante, él debería haber convocado ahí a un nuevo contrato social y se cerró. Fue uno de los grandes errores para mí de él. Bueno, lo que tenemos que hacer es llegar y ceder. No ceder cuando está. Fíjate lo que es el kirchnerismo, está cediendo ahora, quiere hablar porque están mal. No, pero ¿vos crees que la política, la nueva, esta generación así de ustedes, la política, aprende de los errores de los otros? Yo creo que... O sea, los visualiza, los lleva a su casa. Yo creo que hay una generación, en la cual incluyo al gobernador Valdés, de políticos que está viendo o de dirigentes, que está viendo que lo que nos trajo hasta acá no puede seguir más, porque el país ha tenido una involución que casi ningún país ha tenido sin guerra, porque Irak involucionó con guerra, Siria involucionó con guerra, pero un país que involuciona sin guerra tenés a Venezuela y no mucho más. Claro. Entonces, creo que hay una dirigencia más joven, de mentalidad, puede ser de edad más grande, pero que entiende que esto es colectivo, que es un proceso colectivo y que hay que hacer un proyecto de país que exceda a varias presidencias. Hay que, como pasó con la concertación chilena, que hubo varias presidencias de distintos presidentes, pero no con un mismo rumbo. Acá cada administración cambia el rumbo. Si viene una administración, lo aliamos con Nicaragua y con Rusia, la otra con Estados Unidos. No hay un proyecto de país, y mientras no haya proyectos de país, no haya política de Estado, no haya confianza y no haya mayor productividad, acá puede venir Churchill a gobernar y va a ir mal. Sí, y sobre educación, algo puntual. Primero, ¿qué es la educación? A mí me gusta, y ya que nos escucha mucha gente, quiero definir bien qué es la educación, porque la educación ahora es a lo largo de la vida. A muchos me preguntan, Facundo, ¿uno puede aprender hasta los 90 o 100 años? Sí, no solo que puede, sino que debe, porque la educación protege al cerebro. Y la educación no es solamente aprender un dato, obviamente que es aprender datos e información. La educación es, además, construir una identidad. La educación es conseguir la autoestima necesaria para perseguir los sueños. A mí la educación me dio la autoestima para irme del país, estudiar afuera, ser un científico de reconocimiento internacional, volver a mi país, hacer laboratorios. Sin la educación no hubiese tenido la autoestima para perseguir eso, un chico de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. La educación es una brújula confiable en un mundo flexible, cambiante, dinámico. La educación es curiosidad, es coraje. La educación es ser más libres, por eso muchos no quieren que los eduquemos, porque la educación nos hace más libres. La educación es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y nosotros tenemos que poner a la docencia como el trabajo más importante de la Argentina. No hay trabajo más importante en la Argentina que educar a los futuros ciudadanos, a los futuros jueces, a los futuros periodistas que buscan la verdad, a los futuros médicos, a los futuros presidentes. Sin embargo, el docente hoy está desprestigiado, no gana bien. La Argentina va a estar en la senda correcta cuando el docente sea nuevamente el trabajo más prestigioso de nuestra nación. Y hoy los países que quieren desarrollarse, o los países desarrollados, compiten por los mejores sistemas educativos, científicos y tecnológicos. La educación hoy es la economía del siglo XXI. La economía del siglo XXI es la educación. Sin lugar a duda. Bueno, ya te vas hoy. Me voy ahora a almorzar con empresarios, gente, emprendedores de Corrientes. Y después a la tarde ya me tomo el avión a Buenos Aires y lo voy a extrañar mucho, porque la energía positiva que hay en esta provincia es algo incomparable. Bien, escuchame una cosa. ¿Cuándo volvés? Preguntan. Y pronto, cuando me inviten vuelvo. Yo a Corrientes vuelvo siempre. Cuando me inviten vuelvo. Me gusta. Bien. Pero su recorrida termina acá. No, ahora voy a Buenos Aires, la semana que viene Neuquén, Río Negro, después voy a Entre Ríos y Santa Fe y termino la Argentina, ya de la primera vuelta a la Argentina, y después seguiremos recorriendo. Ahora, y ¿estuviste en Ituzaingó? Sí, vengo de Misiones, fui a Apóstoles, Posadas. Misiones, es bello, ¿no? Sí, muy lindo. Toda esta zona es muy linda. Sí. No, la verdad que esta zona me encanta, la Argentina. ¿Y después estuviste en Ituzaingó? Ituzaingó, y ahí vi, la verdad que me quedé impresionado del puerto y del parque industrial que está haciendo el gobernador, con fondos de la provincia. Impresionante. Es uno de los puertos más modernos que va a tener el país, y además con un parque industrial al lado. Una obra de impacto nacional. Gracias, Facundo. No, gracias a ustedes, un placer.